Hola, hola, apasionados del mundo de las series turcas. Sean nuevamente bienvenidos a su santuario favorito, el canal donde desentrañamos los misterios más oscuros, los romances más arrebatadores y los dramas más cautivadores que nos brinda la siempre sorprendente pantalla turca. No se imaginan la emoción que me embarga al tenerlos aquí, listos para sumergirse en otra aventura llena de chismes y revelaciones. Hoy nos adentraremos en un laberinto de emociones turbulentas, porque vamos a diseccionar un tema que ha incendiado las redes sociales, un rumor que ha crecido como una bola de nieve y que, al parecer, tiene raíces mucho más profundas de lo que jamás podríamos haber imaginado. Sí, estamos hablando de la relación, ahora envuelta en misterio, entre los íconos turcos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una pareja que nos robó el aliento tanto dentro como fuera de la pantalla, pero que, según parece, guardaba secretos enterrados mucho más profundos de lo que estábamos dispuestos a creer. ¿Realmente Kerem sacrificó el amor incondicional de Hande en el altar de la fama desmedida? ¿Existió un matrimonio secreto que terminó en una explosión de silencio y resentimiento? Prepárense para una montaña rusa de revelaciones impactantes. Este vídeo está a punto de redefinir todo lo que creían saber. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de chismes turcos de alto voltaje, quiero recordarles algo importantísimo. Suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita mágica. Así no se perderán ni un solo vídeo lleno de noticias exclusivas, análisis profundos, teorías alucinantes y todo lo que necesitan saber para estar a la vanguardia en el universo de sus series turcas predilectas. Y por supuesto dejen un comentario explosivo al final del vídeo para contarnos qué les parece todo este drama. Sus opiniones son nuestro combustible. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar este lío. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel parece sacada directamente de un guión de telenovela. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una comedia romántica que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La química incandescente entre ellos era innegable, se podía sentir a través de la pantalla, y pronto se hizo realidad lo que todos los fanáticos anhelábamos: el amor había florecido entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Hande y Kerem. Sen Kalkapm es mucho más que una simple comedia romántica. Es una serie que, bajo su fachada ligera, explora temas profundos y universales como la ambición desmedida, la superación personal frente a la adversidad y, por supuesto, el amor en todas sus formas posibles. Hande encarnó a Eda, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, pero obligada a aceptar un trato con Serkan, un arquitecto exitoso, obsesionado con el trabajo y alérgico al compromiso, magistralmente interpretado por Kerem. Su relación, que comenzó como una farsa, un falso compromiso, inevitablemente se transformó en algo mucho más real, profundo y transformador. La serie fue un éxito monumental, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Su romance fuera de la pantalla solo sirvió para alimentar aún más la fascinación del público. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, deslumbrando en alfombras rojas y, por supuesto, dominando las redes sociales. Su cada paso era un evento. Pero aquí es donde la trama se complica y se oscurece. Los primeros rumores de tensiones en la relación comenzaron a circular poco después de que la serie llegara a su fin. Se hablaba de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, de la asfixiante presión de la fama, y lo más inquietante, de las ambiciones profesionales desmedidas de Kerem. Se rumoreaba que Kerem estaba obsesionado con su carrera en Hollywood, mientras que Hande anhelaba establecerse y construir una familia. Y aquí es donde entra en juego el supuesto sacrificio de Kerem. Según fuentes cercanas a la pareja, la relación con Hande y la posibilidad de un futuro juntos se había convertido en un obstáculo para sus aspiraciones internacionales. Se rumorea que su equipo de representación le aconsejó, de manera contundente, que se distanciara de Hande para proyectar una imagen más libre y disponible para los influyentes productores de Hollywood. Imaginen la magnitud de la presión. La encrucijada en la que se encontraba. Pero la bomba de este escándalo no termina aquí. Hace apenas unos días, un periodista turco de renombre, conocido por su credibilidad y sus fuentes internas, soltó una noticia que dejó a todos los fans de la pareja con la boca abierta: Kerem y Hande habrían contraído matrimonio en secreto. Aparentemente la pareja se casó en una ceremonia íntima y secreta, lejos de los flashes y la prensa, justo antes de que la relación comenzara a desmoronarse. El motivo de este matrimonio secreto sigue siendo un misterio impenetrable, pero algunas fuentes apuntan a un embarazo no planificado,
mientras que otras creen que fue un intento desesperado por salvar una relación que se desangraba. ¿Un último cartucho para evitar lo inevitable? Si la historia del matrimonio secreto es cierta, esto podría explicar el abrupto y doloroso final de la relación. Un divorcio, aunque también mantenido en el más absoluto secreto, sería la razón detrás de la frialdad y la distancia que mostraron Kerem y Hande después de su separación. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado los rumores, lo que solo alimenta aún más la especulación desenfrenada. El silencio es el mejor aliado del misterio. Pero, ¿qué implicaciones tendría este supuesto matrimonio secreto? ¿Podría haber un acuerdo prenupcial en juego? ¿Existen cláusulas de confidencialidad que les impiden hablar sobre el tema? ¿Quién se beneficiaría más con este silencio? Las preguntas son infinitas y las respuestas, por ahora, inexistentes. Ahora, dejando de lado este dramón que parece sacado de una novela de Agatha Christie, hablemos un poco de otras series turcas que han explorado el tema del amor y la fama, aunque no de una manera tan escandalosa como la historia de Kerem y Hande. Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La serie narra la historia de Yaman, un joven de clase baja que se ve catapultado a un mundo de riqueza y privilegios cuando es acogido por un abogado adinerado. Yaman se enamora de Mira, una chica popular y adinerada, pero su relación se ve constantemente amenazada por las diferencias sociales y los secretos del pasado. Si bien la fama no es el tema central, sí juega un papel importante en la vida de los personajes y en sus relaciones. La serie explora cómo el dinero y el estatus social pueden influir en el amor y la felicidad, a veces corrompiéndolos. Otro ejemplo interesante es Fizipi. Esta serie, dividida en 3 partes, es un drama psicológico que explora la obsesión, el poder y la manipulación. La historia gira en torno a Kan Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Kan utiliza su poder e influencia para manipular a Duru y acercarse a ella, sin importarle el daño que pueda causar. Fizipi es una serie oscura y perturbadora que nos muestra el lado más peligroso de la fama y la obsesión. Si bien no se centra directamente en el sacrificio del amor por la fama, sí muestra cómo la búsqueda del poder y la admiración pueden corromper a las personas y destruir sus relaciones. Luego tenemos Kiral Kask, una comedia romántica que a primera vista parece ligera y divertida, pero que también toca temas importantes como la ambición, la familia y las segundas oportunidades. La serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trato para enamorar y casarse con Ömer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que Defne no sabe es que este trato la llevará a descubrir verdades sobre sí misma y sobre el verdadero significado del amor. Si bien la fama no es el principal motor de la historia, sí influye en las decisiones de los personajes y en las dinámicas de poder dentro de la serie. Vemos cómo la presión social y las expectativas familiares pueden llevar a las personas a tomar decisiones que comprometen su felicidad. Por último, quiero mencionar Ask 101, una serie juvenil que sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar la expulsión de su única profesora que los apoya. A través de esta experiencia aprenden sobre el amor, la amistad y el valor de luchar por lo que creen. Si bien la fama no es un tema central en Ask 101, la serie explora cómo las presiones sociales y las expectativas familiares pueden afectar las relaciones y las decisiones de los jóvenes. Vemos cómo los personajes luchan por encontrar su propia identidad y por seguir sus corazones, a pesar de las dificultades que enfrentan. Volviendo a Kerem y Hande, independientemente de si hubo o no un matrimonio secreto, lo que es innegable es que su relación fue una de las más mediáticas y comentadas de la televisión turca. Su historia nos recuerda que el amor y la fama son una combinación explosiva, y que no siempre es fácil mantener el equilibrio entre la vida personal y la profesional. Es un juego peligroso donde los sentimientos pueden quedar aplastados bajo el peso de la ambición. En resumen, hoy hemos explorado la posible historia del sacrificio de Kerem Bürsin en su relación con Hande Erçel por la fama, el supuesto matrimonio secreto, el pacto de silencio y cómo este drama se compara con otras series turcas que tocan temas similares. Hemos visto que la fama puede ser un factor determinante en las relaciones, y que la presión social y las ambiciones personales pueden llevar a las personas a tomar decisiones difíciles. Llegamos al final de este vídeo cargado de drama y chismorreo turco. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo este lío. ¿Creen que Kerem realmente sacrificó su amor por Hande por la fama? ¿Piensan que hubo un matrimonio secreto? Los leo.
Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y dramas de la televisión turca. Hasta la próxima.